Vamos ahora a emplear una función para poder obtener la referencia de celda y tratar de buscar una coincidencia para mostrar si es O o X la jugada. Vamos a hacerlo para la jugada 1. Para ello utilizaremos la función denominada como celda. Esta función celda lo que hace es buscar información de una celda en particular. De toda la información que está disponible, nos interesa es la dirección. Por lo tanto, el primer argumento que dice tipo de info va a ser dirección de la celda. Luego sigue un argumento opcional que aparece como ref. Ref lo que nos indica es la celda o la referencia de celda de la cual vamos a obtener información. Vamos a obtener información de la misma celda donde estamos incluyendo esta función celda, que es la celda J3, la primera de todas las casillas. Por eso voy a escribir aquí directamente J3, no la voy a señalar porque está la función tapando completamente la celda, entonces la escribimos simplemente y cerramos paréntesis. Lo que vamos a obtener aquí es como resultado la referencia de esa misma celda, pero esta vez nos la va a mostrar como valor dentro de la celda. Vean que aparece con signo pesos y de ahí es que en la columna de referencia hubiésemos colocado todo con signo pesos. Ahí está entonces nuestra celda J3. Ahora, lo que vamos a hacer, como estamos en la jugada 1, lo que vamos a hacer es mirar si la primera jugada, esta pequeña matriz que tenemos, coincide con J3 y así nos mostraría entonces la jugada O. Esa sería nuestra primera jugada. Para buscar si existe esa coincidencia, vamos a volver a utilizar buscar vertical. Nos ubicamos después de igual, escribimos buscar V vertical, dejamos la celda como función para obtener ahí la dirección de celda y luego buscarla. Punto y coma, es hora de establecer la matriz tabla. La matriz tabla en ese caso sería la matriz compuesta desde F3 a G3, que lamentablemente la está tapando la función. Entonces lo puedo escribir, o si me ubico en cualquier celda y con la flecha de dirección, trataría de ubicarme sobre F3, 2.G3, y vamos a fijarlo con F4 para que esta matriz no se mueva, no cambie. Luego sería punto y coma, la segunda columna, que es la que me indica si la jugada X o punto y coma, y aquí sería obligatorio escribir falso para que exista coincidencia exacta. Vamos a darle Enter y vamos a ver qué pasa. Y aquí entonces voy a obtener algo especial. Vamos a abrir un poco más el ancho de columna y encontramos que hay un error, ND. ¿Por qué se da este error? Simplemente porque no encontró la J3 en la primera jugada. Aquí, por ejemplo, aparece L5. Si yo pulsase F9 y cambiara, de pronto habría una coincidencia del J3. Habría una coincidencia, vamos a ver si la encontramos. Por ejemplo, aquí aparece J3. Y ahí sí, la primera jugada coincidió con esa casilla y nos mostraría solamente para la primera jugada la letra O. Para evitar que nos aparezca ese error de ND, vamos a utilizar una función adicional que es un condicional que se llama si.error. Si el si-error detecta este valor, este error, vamos a hacer que muestre vacío la celda con abrir comilla y cerrar comilla. Vamos a hacerlo. Nos buscamos después del igual, si.error y abrimos paréntesis. Dejamos todo este valor que equivale al argumento valor de la función, dejamos todo esto. Y en el caso tal de encontrar error, por eso me ubico al final con punto y coma, abrimos comilla y cerramos comilla. Y cerramos paréntesis. De esa forma, si existe ese error, se activará el segundo argumento que es valor si error. Recuerden que yo estoy utilizando punto y coma para separar los argumentos. Podrían ustedes tener una configuración diferente y requerirían entonces como
alternativa la coma y no el punto y coma. Eso tienen que mirarlo ustedes y les va a servir de gran ayuda el hint que aparece abajo que me indica cuál es el separador. Enter. Y ahí entonces vean que aparece vacío. Y ahí sí ya tendríamos nuestra función completa para la primera casilla. Voy a arrastrar hacia abajo y arrastraría hacia la derecha. Y aquí, por ejemplo, la primera jugada, que es K4, vean que muestra aquí la O de la primera jugada. Vamos a pulsar F9 a ver qué pasa. Y miren que la primera jugada fue L3, K3, K4, ¿ya? Y ahí podemos ver cómo va saltando la letra O, porque la posición, recuerden que es aleatoria. Tenemos una jugada. Para la segunda jugada, lo que vamos a hacer es copiar la función completa tal cual como está de la primera jugada y pegarla simplemente en nuestra primera casilla de la jugada 2 en su respectivo cuadro. Vamos a ver entonces cómo sería. Lo que voy a hacer es lo siguiente, me ubico en la primera casilla de la jugada 1, copio directamente de la barra de fórmula, copio la función, copiar, y la vamos a pegar aquí en la casilla 1 de jugada 2. Pegamos y listo. Vean que mantengo J3 ahí para hacer referencia es al primer cuadro. No puedo copiar y pegar directamente porque lo que vamos a hacer es que cambiamos la referencia de celda y no nos va a resultar nuestro ejercicio. Otra cosa que tengo que modificar es que para poder incluir la jugada 2 voy a tener que extender la matriz, porque la matriz solamente está buscando en la primera jugada. Para extenderla simplemente lo que voy a hacer es ampliar el rango directamente, me ubico aquí en la matriz F3G3 y ampliamos con el mouse seleccionando en la esquina inferior derecha. Y ahí ya tengo dos jugadas o podría escribir directamente F3 a G4 con los signos peso lógicamente para poder arrastrar. Vamos a ver si funciona. Vamos a dar Enter. Y ahí tenemos que la segunda jugada, en esta coincidió J3. Vean que J3 vendría siendo esta casilla y aquí se puede ver como segunda jugada. Vamos a arrastrar. Y ahí tengo dos jugadas. L5 y L4. Ahí se puede ver las dos jugadas como tal. Ahora vamos a hacer lo mismo para la jugada 3, a 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Vamos a hacerlo rápidamente. Entonces, copio directamente toda la función. Aquí en la barra de fórmulas, copiar, Enter. Me ubico en la jugada 3, voy a darle doble clic y la pego. Lo que hago es ampliar entonces la matriz que aparece para incluir la jugada 3. ¿Ok? Y arrastro. Y ahí tengo ya 3 jugadas. ¿Listo? Procedamos a hacer entonces lo mismo. Ya yo tengo copiada la fórmula completa. Por lo tanto, aquí ya simplemente lo que voy a hacer es pegar. Y lo que voy a hacer es arrastrar para ir incluyendo más y más jugadas. Aquí serían 4. Y arrastramos. 4 jugadas. Pegamos aquí. Que sería, vamos para la quinta, sí, 5 jugadas. Y arrastramos. Y para finalizar, la novena jugada, es decir, ya marcamos todas las casillas y ya deberíamos tener nuestro tablero completamente lleno. Listo, ahí tenemos entonces todas las jugadas paso a paso. Lógicamente, aquí puedo encontrar una serie de errores, por ejemplo, que se gane 2 veces o que el jugador 1 y el jugador 2 ganen también al tiempo, algo que no podría ocurrir, ya que en el momento en que se detecta un ganador, se frena el tablero. Ya no vamos a seguir jugando. Ya el jugador de la X o O ya tuvo, en este caso, su juego ganado.
Si yo pulso F9, vamos a ver si encontramos uno de estos errores. Vamos a pulsar F9. Por ejemplo, aquí, vean que en la jugada 8 ya ganó el jugador de las X y a pesar de eso volvieron a jugar en el último cuadro. Se puede ver como el jugador de la O gana también y esto no puede suceder. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, sería que la jugada 9 no se muestre y solamente llegaríamos a la jugada 8. ¿Ya? Aquí hay otro ejemplo. Miren que aquí en la jugada 5, que a partir de la jugada 5 ya se puede obtener un ganador. Ya en la jugada 5 tenemos ganador, que es el de la letra O con una diagonal. Y ya no deberíamos mostrar la jugada 6, 7, 8 y 9. Y aquí finalizaría. Por eso es que vamos a utilizar más adelante formato condicional para detectar ese error, ese fallo dentro del juego y borrar las casillas que no se vean simplemente. Para lograr detectar si hay una coincidencia, vamos a utilizar nuestro condicional y una función especial para verificar con i si los valores se repiten entre celdas. Entonces nos ubicaremos en la esquina y si detectamos una coincidencia, la vamos a marcar con 1. Si no existe coincidencia, entonces la marcaremos con 0. Entonces vamos a colocar igual, marcamos, escribimos la función si y vamos a empezar a preguntarnos si los valores se repiten. Vamos a hacerlo de una forma más sencilla, utilizando la función y abrimos paréntesis. Entonces lo que hace i es lógicamente detectar de que se tienen que cumplir las condiciones que estén dentro de la función como verdaderas para poder obtener así un verdadero, es decir, detectar una coincidencia completa. Entonces vamos a hacer, en este caso, con i las pruebas, pero antes que nada, podría existir una coincidencia que generaría un error. Esta coincidencia se podría dar porque las celdas están vacías. Si las tres celdas de la diagonal están vacías, entonces ¿qué error podríamos tener? Una coincidencia de celdas vacías. Para evitar eso, voy a tomar cualquiera de las celdas de la diagonal, cualquiera, y voy a verificar que no esté vacía. Entonces, para identificar que no esté vacía, utilizo el menor que y mayor que. Esto equivale al operador no, no es igual. Entonces, ahí nos vamos a preguntar, primero que todo, una de las celdas, cualquiera, esa, no está vacía. Si es verdadero, vamos a seguir con otra. Y nos vamos a preguntar si dos celdas son iguales. Puedo hacer comparación de dos celdas a la vez. Sería, esta celda, esta misma celda, es igual a la que está arriba. Y si resultan iguales, entonces también será un verdadero. Y por último, vamos a preguntarnos si esta primera celda es igual a la última. Y ahí tengo entonces las pruebas lógicas que necesito para poder preguntarme si hay coincidencia. L3. Si ya suponemos que todo eso es verdadero, equivale a nuestra coincidencia. Por lo tanto, coloco punto y coma. Y si todo, como les decía, es verdadero, hablaremos de colocar un 1. Si no, otro punto y coma, es el valor si falso, colocaremos 0. Cerramos paréntesis y ahí tendríamos nuestra primera línea para buscar la coincidencia. Esto también tenemos que hacerlo para las columnas, para la fila y la diagonal que nos hace falta. Entonces, lo hacemos. Aquí, por ejemplo, no hay coincidencia. ¿Vea? A pesar de que están vacías, debería marcar 1, pero como colocamos esa condición especial de que esta celda no esté vacía, entonces tendremos un 0. Ahí tenemos la diagonal verificada. Vamos a hacer entonces para la primera columna, otra vez repetimos sí, y tomamos la primera celda y verificamos que no esté vacía. Si no está vacía, entonces verificamos las coincidencias, que sería, este es igual a la que está arriba y esta es igual a la primera casilla. Y cerramos. Ahora colocamos punto y coma 1 y punto y coma 0 para que nos muestre 1 si se cumplen las condiciones y 0 si no se cumple. Vamos a darle Enter y tenemos que también es un 0.
Esta columna, como se repite con las columnas de al lado, simplemente las voy a arrastrar. No había que fijar nada y ahí tengo entonces la comprobación de la segunda y de la tercera. Vamos ahora para la segunda diagonal. Y sería igual. Puedo inclusive copiar la función y después editarla. La voy a hacer nuevamente desde cero, sí, y abro paréntesis. Entonces, la primera celda es diferente a estar vacía. Si la primera es igual a la segunda de la diagonal, y si esta, que está en la esquina inferior derecha, es igual a la primera casilla. Si es el caso, es 1 y si no, es 0. Si cerramos paréntesis. Y ya tenemos entonces comprobadas todas las columnas y las diagonales. Vamos a terminar con las filas haciendo exactamente lo mismo. Voy a repetir nuevamente, sí, y el primer valor es diferente a estar vacía. El segundo valor, vean que en este caso me muevo con las teclas de dirección. Ahí ya sé que está marcada. Si el primero es igual a la segunda casilla, ahí vean que me moví, punto y coma. Y si la primera casilla es igual a la última, que ya está aquí prácticamente totalmente tapada, pero ahí puedo darme cuenta por los colores que está seleccionada o escribo simplemente L3. Cerramos paréntesis, punto y coma 1, perdón, punto y coma 1 y punto y coma 0. Cerramos, Enter. Y esta fila que se repite en la segunda y la tercera la podemos arrastrar. Y ahí tenemos nuestros valores. Ahora, ya que tenemos nuestros valores y no hemos fijado nada, voy a hacer lo mismo con el resto de las jugadas. Como ya esto está de forma prediseñada, vamos a copiar y pegar, tratando de calcular el resto de jugadas, mirando su coincidencia. Vamos a hacer lo mismo también para las filas. Las pegamos, no importa el orden cómo se vayan a pegar, no vamos a tener problemas. Y vamos a ver qué pasa, vamos a ver si realmente funciona. Por ejemplo, en la jugada 8 tenemos aquí una coincidencia de X, X, X. Vean que aparece aquí la diagonal y me está diciendo, oiga, sí, aquí hay una coincidencia. Pero la jugada 9 se repite esa coincidencia. Vamos a tomar otro ejemplo con F9. Por ejemplo, aquí yo puedo observar que de la jugada 7 hay 3 valores iguales en la fila del medio y por eso marca 1 y lo repite en la jugada 8 y en la jugada 9. Otra vez, con F9, miren esta columna, desde la jugada 7 se repite, entonces aparece 1, pero aquí hay un error y es que se siguió con el juego y por lo tanto podemos encontrar otra coincidencia y como se ve aquí hay una coincidencia con la diagonal. Entonces aquí tenemos una columna, la columna del medio y la primera diagonal. Ahora vamos a corregir ese problema para que no se vean el resto de jugadas si no es necesario y lo vamos a hacer utilizando el formato condicional. Pero antes vamos a tratar de agrupar la coincidencia en una sola celda. Lo que pasa es que aquí tenemos muchas celdas y hacer de pronto el ejercicio con muchas celdas va a ser agotador, muy difícil de hacerlo. Entonces vamos a tratar de que con una función yo pueda identificar si hay un 1, ya me interesa que exista un 1, y por ello vamos a utilizar la función máximo, que lo que va a hacer es que me busca el máximo valor entre 0 y 1. Si todos son 0, el máximo será 0. Pero si hay ceros y 1, el máximo será 1. Entonces, cuando identifiquemos el 1, ya ahí frenamos. Entonces, para hacer el max, vamos a tener que seleccionar todas las celdas que tienen ceros desde la primera jugada. Empezamos seleccionando todo esto. Y punto y coma, porque puedo seguir incluyendo más rango. Vamos a seleccionar esta de aquí arriba. Entonces, ya ahí tenemos todo. Y lo que va a hacer más, entonces, es mostrarme el máximo valor de eso. Ahí está. Aquí, por ejemplo, todos son 0, por eso es que me muestra 0. Vean que la estructura se mantiene igual. O sea, yo lo que hice fue trabajar en el primer cuadro para la primera jugada y lo que
se hizo después es copiar y pegar para crear todas el resto de jugadas hasta la jugada 9. El nombre, lógicamente, se hizo cambiándolo manualmente, esa numeración que ustedes ven ahí. Esto facilita hacer el resto del trabajo porque al tener una sola función bien hecha, simplemente copiamos y pegamos en el resto de casillas. Vamos a copiar este máximo y lo pegamos en la jugada 2, la jugada 3, la 4, la 5, la 6, la 7, hasta la 9. Entonces, por ejemplo, vamos a ver aquí en la jugada 6, por ejemplo, ya hay una fila, una coincidencia, y por eso es que el valor de esta casilla me muestra como 1, ya detectó una. Vean que va a seguir en 1 el resto de casillas. Vamos a pulsar F9 nuevamente, y aquí en la jugada 7 ya se detectó una coincidencia, esta línea de abajo, con la O, y por eso me marca el 1 y sigue marcando el 1. Ahora vamos a aplicar el formato condicional. El formato condicional lo vamos a hacer desde la jugada 6 en adelante. Como a partir de la jugada 5 es donde ya puede haber un ganador, entonces no es necesario hacerlo para la jugada 1, 2, 3, 4, ni la misma 5. La jugada 6 es la que podría no ejecutarse desde la jugada 5. Entonces aplicaremos el formato condicional estando en esta jugada 6. Entonces, lo que voy a hacer es esto. Voy a seleccionar las casillas que aparecen dentro de la jugada 6, ese cuadro, y la vamos a ocultar siempre y cuando haya una coincidencia desde la jugada anterior, la jugada 5. Voy a hacer el formato condicional desde cero. Entonces, una vez que ya seleccioné la celda, formato condicional, me voy a nueva regla y voy a utilizar la última de las opciones que se llama utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Aquí voy a trabajar en esta opción. Y lo que vamos es a mirar aquí si el máximo, la celda que tiene el máximo es igual a 1. Vamos a ver cómo sería. Sería colocando igual. Seleccionamos el máximo de la jugada anterior y colocamos igual a 1. Es decir, si este máximo es igual a 1, lo que voy a hacer es que oculto el texto. El texto lo voy a ocultar poniéndolo en blanco. Vamos a cambiar el formato, el color de la fuente y dejarlo en blanco. Vamos a darle a aceptar y de esta forma miren cómo quedaría la vista previa. La celda totalmente en blanco. Ya saben, siempre y cuando el máximo de la jugada 5 sea igual a 1. Démosle a aceptar y vamos a ver si podemos encontrar, pulsando la tecla F9 o función F9, un aleatorio o una serie de aleatorios donde la jugada 5 se encuentre ya el ganador. Ahí podemos observarlo. Observen bien que ya aquí hay un ganador. Ya tenemos el máximo en 1 y por lo tanto la jugada 6 debe estar en blanco. Ahí ya probamos que nuestro formato condicional está bien aplicado. Voy a hacer lo mismo para la jugada 7, 8 y 9. Entonces sería jugada 7, seleccionamos, nueva regla en formato condicional, marcamos la última opción y vamos a mirar que la celda de la jugada anterior, si estamos en la 7 sería la 6, es igual a 1. Cambiamos el formato para que sea de color blanco y ya tenemos la jugada 7 en blanco. Jugada 8, nueva regla, última opción. Buscamos que el máximo anterior de la jugada anterior sea igual a 1 y cambiamos el formato para que el texto sea blanco. ¿Listo? Y por último, la última jugada, formato condicional, última opción, igual, y el máximo de la jugada 8, si es igual a 1, otra vez el texto en blanco. Y ahí tenemos entonces nuestro juego completo. Vamos a hacer prueba antes de hacer los últimos retoques. Y fíjense que aquí está completo. Si uno aquí ya la jugada 9 es la ganadora, se llenó todo el tablero, vamos a buscar otra. Pero por ejemplo aquí en la jugada 6 ya se encuentra el ganador y por eso no me muestra la jugada 7, 8 ni 9. Vamos a ocultar los valores con 0. Voy a colocar el texto en blanco. Simplemente para que no se vean y no confundamos a la persona que vea la plantilla. Vamos a
a ocultar todo este texto, perdón. Con control estoy haciendo selección discontinua. Vamos a colocarlo en blanco. También todo esto en blanco. Y ahora sí, ya está listo nuestro juego de 3 en raya, 3 en línea, tic-tac-toe o tricky, de forma amigable, sin utilizar Visual Basic para aplicaciones y como una aplicación más de juegos de azar en Microsoft Excel. F9 y vean, ahí tenemos nuestro juego.